tratando sobre las generalidades, pues el tumor va a tener dos componentes, el parénquima y el estroma, ¿no? El parénquima va a estar conformado por la célula tumoral como tal y le va a dar esa característica de comportamiento biológico. En cambio, el estroma va a estar compuesto por tejido conjuntivo, vasos y células inmunes y pues le va a dar esa característica de crecimiento y diseminación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, diseminación porque acá van a estar los vasos, ¿no? Y vamos a ver que generalmente esas neoplasias que tienen vasitos van a ser los que más van a tener, bueno, una metástasis por vía hematógena, ¿no? Y vamos a ver así en las siguientes diapositivas. Pero, por ejemplo, ¿por qué crecimiento? ¿Por qué también diseminación? Porque, por ejemplo, hay algunos cánceres que van a tener esa característica de que cuando crecen, hay un momento, cuando aparecen o cuando inician, van a generar que hay una reacción, ¿ya? Este es el tumor y van a generar que hay una reacción, este parénquima, una reacción del huésped que pues va a tratarse de un aumento de lo que es el tejido conjuntivo. ¿Qué es el tejido conjuntivo? Un aumento de lo que es el colágeno, ¿no? Entonces va a generar que aumente de tamaño y además que aumente lo que es su dureza, ¿no? Van a ser tumores más duros y van a generar que esta dureza, este aumento de tamaño, pues invada más, ¿no? O sea, estos van a predisponer a invadir más a los tejidos. Por eso es que el estroma va a caracterizar a esta neoplasia en base al crecimiento y diseminación, ¿no? Le va a dar esa característica. Entonces, la nomenclatura, vamos a definir o vamos a clasificar la neoplasia entre benigno, maligno o mixto. Ay, no se ve muy bien ahí abajo, pero vamos a ver que en los benignos se va a diferenciar de acuerdo a la célula de origen de esta neoplasia. Si tiene el origen en células mesenquimatosas, es lo más fácil, ¿no? El tipo de célula más lo que es el sufijo oma. Por ejemplo, fibroma de fibroblastos, que sería la célula de origen, o condroma de condroblastos, ¿no? Son los ejemplos típicos que nos muestra el Robin. Ahora, la célula día de origen de células epiteliales es un poquito más complicado porque puede ser o bien llamado por su origen, o bien llamado por su apariencia microscópica, o bien llamado por su apariencia macroscópica. Por ejemplo, si el cáncer, si el tumor tiene su origen en el tejido glandular, este va a ser llamado adenoma. Esto es independiente de que este tumor forme lo que es una glándula en sí, ¿ok? Basta con que su origen sea tejido glandular para que se llame adenoma en tumores benignos, ¿ya? Que tenga una proyección, mira, esto es en su aspecto macroscópico, una proyección en forma de dedo o verruga, ¿no? Así, dedo o verruga, ¿no? Pero hacia lo que es la luz, ¿no? De dedo o verruga se va a llamar lo que es papiloma. Y que tenga quiste, quiste es una masa, ¿no? Una masa con líquido, ¿no? Que sea un quiste, cisto, ¿ya? Cisto, basta que tenga un quiste, se llama cisto, pero ya que este quiste tenga, bueno, pues esa función glandular o forma glandular, se va a llamar cistoadenoma. Y que tenga una proyección hacia la luz gástrica o cólica, específicamente gástrica o cólica, a nivel de lo que es la vesícula, por ejemplo, se va a llamar pólipo, ¿ya? Pólipo. Entonces, ya los tumores malignos, las neoplasias malignas, en general se van a llamar cáncer. ¿Por qué? Por el cangrejo, ¿ya? ¿Por qué el cangrejo? Como ustedes pueden observar en la imagen, ahí puse una imagen de un cangrejo pequeñito, pero el cangrejo va a tener esa particularidad de tener estas, como pero la cosa es que va a tener esa particularidad de ser esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener esa tendencia a adherirse, ¿ya? Adherirse a cualquier parte de las que se agarra. Se adhiere de manera obstinada, como dicen en Robin, pero de manera fuerte. Por eso tiene esa característica y por eso también se lee o viene del origen cangrejo, ¿ya? Ese cáncer. Estos también se van a llamar de acuerdo al origen de las células. Por ejemplo, si tienen el origen en la célula mesenquimatosa, si estos son sólidos, se les va a conocer como sarcomas. Y bueno, pues si o tienen origen en células formadoras de sangre, es la leucemia. Y si tienen origen en las células, en los linfocitos, se van a llamar linfomas. Si tienen origen en las células epiteliales, a esto se le va a conocer como carcinomas. Ahora, estos carcinomas también vamos a encontrar tipos. Si estos carcinomas tienen un parecido al epitelio escamoso estratificado,
Si tienen un parecido a este, se va a conocer como epidermoide. Y si tienen, bueno, un patrón glandular, en este caso sí se considera que tengan un patrón glandular. Recordemos que en el benigno basta que su origen sea un tejido glandular para que se llame adenoma. En este sí se va a conocer como adenocarcinoma, ¿ok? Y ahora, dentro de estos malignos, el 2% no se conoce el origen. Así que se le va a conocer como indiferenciado, ¿no? Ahora, los mixtos en sí, como, bueno, su nombre lo indica, va a tener más de una línea de diferenciación, ¿no? Acá se menciona incluso en la clase que ustedes han tenido al teratoma, ¿no? El teratoma en sí va a tener, células germinativas, o va a tener su origen en las células germinativas totipotenciales. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que lo caracteriza? Porque va a tener más de una capa germinal, o sea, va a formar o va a tener esa característica de formar más de o va a tener ese origen más de una capa germinal, ¿no? ¿Cómo lo explico? Bueno, como tiene ese origen en esas células germinales totipotenciales, vamos a ver que estas células van a tener esa característica de poder dar origen a cualquier célula de cualquier órgano, ¿ya? Es por eso que nosotros vemos en el teratoma dientes, vemos pelos, etcétera, ¿no? Porque va a tener esa capacidad, esta célula germinativa potencial, de dar origen a cualquier célula de cualquier órgano, ¿ya? Y esa parte de abajo que no se ve muy bien, nos dice que en esta nomenclatura va a haber excepciones que han sido aceptadas, o sea, que se usan. Por ejemplo, el melanoma. El melanoma, del origen en el melanocito, parece o tiene como un sonido, se podría decir, si nosotros no sabemos, como algo benigno, ¿no? Pero sabemos que es un cáncer maligno, pero es aceptado, ¿ya? Melanoma, linfoma también, claro, el mesotelioma y el seminoma, ¿ya? Son los 4 que se mencionan. Estos son malignos, pero es una nomenclatura aceptada por todos, ¿no? Otra cosa que todos debemos saber muy bien y caracterizar muy bien, que es probable que venga, son las características que van a diferenciar a los benignos de los malignos, ¿no? Ese cuadrito también está en su clase, por lo que es importante que se la sepan. Específicamente 4 características, ¿ya? Diferenciación y anaplasia, velocidad de crecimiento y pues invasión local y pues metástasis, ¿no? La diferenciación y anaplasia. En el caso de los benignos, como ustedes pueden observar ahí, estos van a ser muy bien diferenciados. Generalmente, bueno, como menciona ahí, va a tener una estructura habitual al tejido de origen. Claro, porque no hay un cambio de célula, ¿no? En cambio, en los malignos sí va a haber la característica de ser anaplásico, ¿no? ¿A qué se refiere con anaplásico? Bueno, poco diferenciados o incluso nada diferenciados, ¿no? Vamos a ver que esta anaplasia generalmente se va a acompañar de ciertos cambios morfológicos en estos tumores malignos, como se observa ahí, el pleomorfismo, que vamos a ver que las células malignas, cancerígenas, no van a tener el mismo tamaño ni la misma forma, ya van a ser bien irregulares. Por ejemplo, podemos ver células escamosas, células cuboideas, etcétera, etcétera. Son bien irregulares. Van a tener un núcleo anormal. Lo normal es que esa proporción entre el citoplasma y el núcleo sea de 1 a 4 a de 1 a 6, ¿no? Pero en este caso vamos a ver que es de 1 a 1. Es una característica importante. Además que este núcleo tiene una forma irregular, va a ser hipercromática, también es importante y ha sido preguntado muchas veces. Y generalmente, no en todos los casos, en algunos casos se puede encontrar en nucleolos anormalmente grandes, ¿no? La mitosis en sí, podemos encontrar células normales que se pueden observar la mitosis, ¿no? Pero en este caso vamos a encontrar lo que son figuras mitóticas anómalas o atípicas. En este caso podemos ver, por ejemplo, tres puntitos, se podría decir, pero es porque hay en algunos casos, un momento, por favor, voy a... Acá, ya. En algunos casos, por ejemplo, vamos a encontrar las células, por ejemplo, normalmente puede ver las diferentes etapas de la mitosis, como se
no sé si se acuerdan, pero por ejemplo puede estar así, en línea ecuatorial, o puede estar por acá, puede estar por acá, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, no vamos a encontrar solo 2, podemos encontrar 3. Por ejemplo, ese es un tipo de atipia, ¿no? De mitosis, un ejemplo. Y entre más, ¿no? También en la pérdida de polaridad. ¿A qué se refiere con eso? Una célula siempre va a tener su lado basal, su lado, su lado apical, su lado basal y bueno, lateral, ¿no? Recordemos que en la zona apical, por ejemplo, vamos a encontrar microvellosidades que se van a encargar de la absorción, la secreción, etc. El lado basal, pues, se va a encargar, por ejemplo, del crecimiento, enviar señales, etc. Y lateral, se va a encargar de la adhesión, ¿no? Por ejemplo, en caso de las células epiteliales, se encarga de la adhesión. Pero en este caso no va a haber esto, ¿ya? Esto es lo normal. Pero nosotros vamos a ver que en las células neoplásicas vamos a encontrar todo desordenado, ya no hay esa particularidad, o sea, hay pérdida de polaridad, todo va a estar desordenado, no va a haber ni basal ni apical, todo va a estar muy, muy, muy desordenado. ¿Por qué? Porque no hay una regulación fisiológica, ¿no? Y el crecimiento va a ser tan rápido que esa vasculatura que tiene en la neoplasia, porque van a ver ahorita las características de la metástasis, no va a poder con todo, ¿no? Generando una isquemia y vamos a ver lo que es la necrosis ahí. Otros términos que también deben recordar es la metaplasia, displasia, carcinoma in situ y lo que es la invasión local. La metaplasia se va a dar cuando hay una lesión crónica. Un ejemplo claro de la metaplasia es el esófago de Barrett. Cuando nosotros vemos que hay, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico, el ERGE, el famoso ERGE, vamos a ver que, hay una anomalía que va a generar o va a dejar que el ácido del estómago pase, ¿no? Pase hacia el esófago. Y el esófago no es un epitelio que está acostumbrado a este ácido, no está acostumbrado como, por ejemplo, el intestino, ¿no? Que tiene ese epitelio glandular acostumbrado a este ácido. Entonces, lo que va a generar es ese cambio de ese epitelio del esófago por el epitelio intestinal. ¿Ya? Y eso es una metaplasia, una adaptación a una lesión crónica. Y se caracteriza porque va a cambiar de una lesión madura a otra, una célula madura a otra célula madura. ¿Ya? Madura. La displasia, en cambio, va a tener esas características ya parecidas a la malignidad. En este caso, se va a alterar el tamaño, la forma y la organización del núcleo. Por ejemplo, en la metaplasia, nosotros vamos a ver al tejido normal, ordenado. Es un tejido intestinal ordenado, ¿ya? Ordenado, va a tener la polaridad, va a seguir cumpliendo funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la displasia no. Ya vemos esa característica, por ejemplo, de crecimiento desordenado, hay varios tamaños de célula, ya hay un aspecto como que ya desordenado, maligno, ¿no? Incluso se ve el núcleo hipercromático y también vamos a ver que hay aumento de la mitosis. Si bien el aumento de la mitosis no siempre es señal de malignidad, ya en la displasia sí ya es característica de ¿no? El carcinoma in situ, la característica de y lo que no deben olvidar es que no atraviesa la membrana basal. Ya no atraviesa. Es una displasia que afecta todo el espesor del epitelio, pero no atraviesa la membrana basal. Por ejemplo, ustedes pueden ver la displasia grande, más grande que los otros, pero no atraviesa la membrana basal, aún. Ya es un carcinoma in situ. Invasión local no es igual a metástasis. Invasión local es cuando la neoplasia invade tejidos circundantes, vasos, etcétera, ¿no? Pero que están alrededor de él. No hay invasión a distancia, que eso sí vendría a ser lo que es la metástasis, invasión a distancia. Ya, entonces, esta invasión a distancia se va a dar por 3 vías: vía hematógena, por una siembra directa en cavidades o superficies corporales y por diseminación linfática. La vía hematógena, como mencioné, se va a relacionar principalmente si es que ha habido penetración de vasos en la neoplasia, o sea, si ha habido vasitos ahí, va a ser mucho más fácil que se dé la vía hematógena. Y principalmente se da a través de las venas, porque estas venas tienen paredes más delgadas.
Y pues los órganos más afectados van a ser el hígado y el pulmón. ¿Por qué? Porque al hígado llega la porta y al pulmón llega la vena cava, que son las dos venas a donde desembocan las otras venas. ¿Ya? Es importante eso también. Esta vía hematógena, y ya se ha preguntado, he visto en varios exámenes, que es más frecuente en los sarcomas, ¿ya? Y ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber esas células tumorales que están acá, este es el tumor y ponte, esta es la vena. Estas células tumorales se van a como que sembrar ahí, se van a sembrar y se van a unir a células sanguíneas, por ejemplo, a células, no sé, a cualquier célula sanguínea, por ejemplo, una plaqueta, ponte, se unen para que pasen desapercibidos y vayan a otro órgano. ¿Ya? Tranquilos, que no les ataque el sistema inmune, ¿no? Por eso es que estos se unen a otras células o elementos sanguíneos para poder pasar desapercibidos. Y también ha venido eso, ¿ya? Vía siembra directa en cavidades o superficies corporales, pues va a penetrar un campo abierto, ¿ya? ¿Qué campo abierto? Por ejemplo, cavidad pleural, cavidad peritoneal, cavidad pericárdica, subaracnoidea, articular. Y el más frecuente, que también ha venido, es cavidad peritoneal. ¿Ya? El carcinoma de ovario se relaciona con esta cavidad, con esta siembra hacia la cavidad peritoneal. A ese se le conoce como pseudomixoma peritoneal, es un datito, pero también, por ejemplo, el pulmón. Uno de los lugares a donde más metastatiza el cáncer de pulmón es a la pleura, porque está ahí, por vía siembra directa, ¿no? Y la diseminación linfática, bueno, como su nombre lo indica, es por los vasos linfáticos, pero que están a los márgenes del tumor, ¿no? Y esto es más frecuente en carcinomas, que también ha venido. La epidemiología en sí, escribí mal pero la epidemiología nos ha mostrado muchas imágenes, pero lo importante, y que también se menciona en el Robin, es que los agentes infecciosos se relacionan al 15%, el tabaco al 90%. El tabaco genera prácticamente o casi todos los cánceres, ¿ya? El tabaco se relaciona con casi todo, hasta con la artritis. El alcohol se relaciona con hepatocarcinoma, principalmente. La predisposición hereditaria, que también se va a explicar si no me equivoco, se relaciona con los síndromes familiares, ¿no? La poliposis familiar, etc. La inflamación crónica, bueno, inflamación crónica ya mencioné, una lesión crónica va a predisponer a lo que es una metaplasia, y esta metaplasia es altamente predispuesta a una, lo que es una displasia, ¿no? Y la prevalencia, de manera general, según el dato que vi en su clase, es la cervix, luego sigue la mama y luego sigue el estómago. Pero en los varones vamos a ver que esto sí ha venido. Primero es la próstata, estómago, luego sigue el estómago, luego sigue el colon recto, linfoma no Hodgkin, leucemia, ¿ya? Y en las mujeres también sigue cervix, mama y luego tiroides, ¿no? En el Perú, en general, nos dicen que cervix es mayor que mama. Eso es todo con respecto a generalidades. Espero les haya ayudado, pero igual cualquier pregunta me dicen, chicos.